Enrique III de Francia caminaba solo por los largos pasillos del Palacio de los Tullerías, las antorchas arrojando sombras que bailaban sobre los frescos dorados y los mármoles fríos. Era un rey joven, pero ya famoso por su elegancia extrema y sus excentricidades. Aquella noche, como muchas otras, se dirigía a su cámara privada, donde podía abandonar por un momento la pesada máscara de la realeza y dedicarse a un ritual que lo fascinaba: vestirse de mujer. Frente a su espejo, el joven rey desplegaba una colección de vestidos y telas que él mismo seleccionaba con cuidado. Terciopelos bordados, sedas suaves, encajes delicados. Cada prenda era una obra de arte que transformaba su figura en algo inesperadamente femenino, provocador y refinado. Con manos cuidadosas, ajustaba un corsé que abrazaba su torso y colocaba delicadamente una falda que caía en suaves pliegues. Luego, tomaba su maquillaje: polvos para matizar su piel, un toque de carmín para los labios, sombras suaves para acentuar la mirada. Al mirarse al espejo, Enrique no veía solo un rostro, veía un reflejo que desafiaba la norma, que convertía la rutina de un rey en un espectáculo de audacia. Algunas crónicas de la época, hostiles y escandalizadas, hablaron de cómo este hábito parecía casi mágico. Un rey que podía dominar ejércitos y diplomacia, pero que, en secreto, se transformaba en algo delicado, coqueto y fascinante. Para Enrique, sin embargo, no era solo un capricho, era un modo de controlar la percepción, de jugar con el poder de la apariencia, de experimentar la tensión entre lo que se esperaba de un monarca y lo que él deseaba explorar. En la penumbra de su habitación, el reflejo del rey multiplicado en los espejos le devolvía una imagen que mezclaba autoridad, belleza y un toque de provocación. Cada gesto, cada pliegue de tela, cada trazo de maquillaje era un acto de desafío silencioso, un placer secreto que solo él conocía. Allí, en la soledad de la noche, Enrique III no era solo rey. Era un hombre que encontraba en su propio reflejo un mundo prohibido y fascinante, donde el poder y la audacia se entrelazaban con el placer de lo inesperado. Enrique III no era solo famoso por su refinamiento en la vestimenta y el maquillaje. Su presencia en la corte dejaba una marca imborrable en todos los que lo rodeaban. Sus favoritos, conocidos como los Mignons, eran jóvenes nobles que compartían con él no solo privilegios, sino también la fascinación por el lujo y lo excéntrico. La relación con ellos no era romántica en el sentido inventado por los historiadores modernos, sino una mezcla de admiración, lealtad y una extraña complicidad que rompía las rígidas normas de la época. Enrique se levantaba cada mañana con rituales que impresionaban a sus cortesanos: peinados cuidadosamente preparados, ropajes de colores brillantes y telas suaves, corsés que ajustaban su torso y joyas que centelleaban bajo la luz. Los Mignons lo observaban, algunos con fascinación, otros con cierto temor, pues la intensidad del rey era siempre palpable. Majestad, el verde de esta mañana realza su mirada como ningún otro color, murmuraba uno de ellos, mientras Enrique ajustaba los encajes de su chaqueta. Enrique sonreía, un gesto sutil, sabiendo que cada observación reforzaba su dominio no solo sobre la política, sino sobre la percepción de la belleza y el poder en la corte. Por las tardes, mientras la corte se llenaba de intrigas y diplomáticos, Enrique encontraba momentos para sus rituales secretos. Se retiraba a sus habitaciones privadas y se vestía con prendas femeninas. Aplicaba maquillaje y estudiaba su reflejo en los espejos, multiplicando su imagen hasta que cada postura y gesto se convertía en un espectáculo de control y provocación. Era un placer que tenía un matiz de riesgo. Si algún cortesano curioso descubría demasiado, podría convertirse en un escándalo que manchara su reputación. El morbo de estos secretos no residía en el contacto físico ni en romances inventados, sino en la tensión de lo prohibido. Un rey poderoso transformándose ante sus propios ojos, jugando con la feminidad, retando las expectativas y desafiando la rígida moral de la corte. Los Mignons, testigos silenciosos de esa excentricidad, aprendían que la autoridad de Enrique no solo se medía en batallas o leyes, sino en cómo podía manipular la mirada de quienes lo rodeaban, convirtiendo lo privado en un arma de poder y fascinación. Enrique III, entonces, se movía entre dos mundos: el oficial, donde era rey y líder, y el secreto, donde cada vestido, cada pincelada de maquillaje y cada postura
Eran actos de audacia que lo hacían intocable y al mismo tiempo extraordinariamente humano. Enrique III de Francia no solo sorprendía por su elegancia y gusto por la transformación. Su habilidad para mezclar poder y espectáculo privado tenía un efecto profundo en la corte. Los espejos de sus habitaciones privadas se convertían en aliados silenciosos, multiplicando su reflejo hasta el infinito. Allí, frente a esos cristales, Enrique podía permitirse ser a la vez rey y artista de sí mismo, explorando la estética de la feminidad con precisión casi obsesiva. Cada vestido que elegía estaba cuidadosamente seleccionado para provocar admiración y curiosidad. Terciopelos bordados, sedas que caían con suavidad, corsés que realzaban su figura y joyas estratégicamente colocadas que atrapaban la luz de manera hipnótica. Sus manos, delicadas y seguras, ajustaban cada detalle mientras aplicaba maquillaje que suavizaba su rostro y acentuaba su mirada, creando un efecto que oscilaba entre lo imponente y lo provocador. Los miñones observaban desde la distancia, algunos fascinados, otros casi hipnotizados. Majestad, su porte, es incomparable, decía uno en voz baja, como si pronunciar demasiado pudiera romper el hechizo. Enrique sonreía ante los susurros, consciente del poder que ejercía sin necesidad de palabras. Su transformación privada era un acto que imponía respeto y despertaba deseo en quienes se atrevían a mirar. El morbo de estas sesiones no residía en actos sexuales, sino en la tensión entre lo público y lo privado, entre la rigidez de la realeza y la libertad de la expresión personal. Enrique III desafiaba las expectativas, un hombre que podía comandar ejércitos y negociar tratados, y al mismo tiempo convertirse en una figura de feminidad intensa y provocativa, solo para sí mismo y los pocos que conocían sus secretos. Con cada pincelada, cada ajuste de corsé y cada pliegue de tela, Enrique reforzaba una idea poderosa. La autoridad no solo se imponía con leyes o armamento, sino también con la audacia de la apariencia y el misterio. Los espejos reflejaban su imagen multiplicada, un recordatorio constante de que el poder y la sensualidad podían coexistir, y que un rey podía ser, a la vez, temido, admirado y enigmáticamente provocador. Así, Enrique III construía su reino privado dentro del palacio, un lugar donde la belleza, el riesgo y el secreto se entrelazaban, y donde cada acto de transformación era tanto un placer personal como un ejercicio de poder silencioso que pocos podían comprender completamente. La fama de Enrique III no tardó en extenderse más allá de las paredes de sus habitaciones privadas. Sus excentricidades, aunque discretas, eran difíciles de ocultar por completo. Los cortesanos más cercanos comenzaron a notar detalles inusuales, la perfección casi teatral de su vestimenta, la meticulosidad con la que arreglaba su cabello y la suavidad de sus gestos, que desafiaban la rigidez masculina de la época. Algunos se admiraban en secreto. Nunca había visto a un rey cuidar tanto de sí mismo, murmuraba un joven noble a otro, mientras observaban a Enrique pasar por los salones, su figura envuelta en terciopelos de colores intensos y joyas que centelleaban bajo la luz de los candelabros. Otros murmuraban con escepticismo y escándalo. Los rumores sobre sus gustos por la feminidad y el maquillaje comenzaron a filtrarse, mezclándose con exageraciones y leyendas que alimentaban la intriga en la corte. A pesar de las críticas, Enrique mantenía su actitud con una confianza calculada. Frente a los murmullos, él sabía que su poder no se debilitaba por la percepción de los demás. Al contrario, su audacia se volvía un recordatorio silencioso de que nadie podía cuestionar su autoridad, ni su singularidad. La feminidad que exhibía en privado, cuidadosamente medida y reservada para los pocos que podían apreciarla, era un acto de desafío y control. Una tarde, mientras se preparaba en su cámara para una recepción oficial, Enrique se ajustaba un collar de perlas y aplicaba un delicado toque de carmín. Uno de sus cortesanos, intentando adivinar su estado de ánimo, comentó: «Majestad, siempre impecable, incluso en lo más inusual». Enrique sonrió levemente, sin mirarlo directamente, sabiendo que cada pequeño gesto podía sembrar admiración y misterio al mismo tiempo. El morbo histórico de estas escenas residía en la tensión. Un rey que dominaba el destino de Francia, pero que encontraba placer en gestos que eran considerados prohibidos o extravagantes para un hombre de su posición. Cada ajuste de vestimenta, cada pincelada de maquillaje, cada movimiento delicado en sus habitaciones privadas,
se convertía en un acto cargado de audacia, capaz de seducir la imaginación de quienes lo observaban sin realmente entenderlo. De este modo, Enrique III tejía su propia narrativa de poder y belleza. Un hombre que gobernaba con fuerza, pero que, en sus momentos de intimidad, desafiaba las normas de género, transformando la percepción de la realeza y dejando que la fascinación y la tensión se convirtieran en otra forma de autoridad silenciosa dentro de la corte. Las excentricidades de Enrique III, aunque cuidadosamente ocultas, comenzaron a generar rumores que recorrían los pasillos de los palacios y salones franceses. La fascinación por la feminidad, el maquillaje y los vestidos en sus habitaciones privadas se filtraba en conversaciones discretas entre cortesanos y nobles. Algunos lo admiraban, otros lo criticaban, pero nadie podía negar que el rey imponía su voluntad incluso con gestos considerados escandalosos para un monarca de su tiempo. En las recepciones oficiales, Enrique desplegaba un porte impecable. Cada gesto, cada inclinación, cada joya colocada con precisión era parte de su imagen calculada. Un embajador extranjero, observando desde la distancia, comentó en voz baja: «Nunca había visto un rey que transformara hasta la más pequeña ceremonia en un espectáculo de autoridad y presencia, casi teatral». Enrique, al escuchar rumores de esta conversación, sonrió discretamente, consciente de que su influencia no solo provenía del poder militar o político, sino de su control sobre la percepción. Sin embargo, no todos lo veían con admiración. Algunos nobles y clérigos conservadores comenzaron a murmurar con desaprobación sobre su comportamiento, temiendo que su inclinación por la feminidad y la extravagancia pudiera debilitar la autoridad de la corona. Un rey que se preocupa más por los colores y los encajes que por la guerra. ¿Será capaz de gobernar Francia?, comentaban en los salones privados. Enrique, lejos de contrariarse, convertía estas críticas en un juego de poder. Sus hábitos privados se volvieron un instrumento silencioso. Al desafiar las normas, mostraba que la verdadera autoridad no dependía de la aceptación de la moral popular, sino de la seguridad y la audacia del monarca. Cada vestido, cada pincelada de maquillaje y cada gesto cuidadosamente calculado eran símbolos de un poder que iba más allá de la fuerza. Un poder basado en la fascinación, el misterio y la tensión que provocaba en su corte. Incluso en los momentos de reunión política, se decía que el rey podía capturar la atención de todos sin necesidad de alzar la voz. Su porte, refinado y delicado, dejaba una impresión que oscilaba entre el respeto y la curiosidad, y los rumores sobre sus excentricidades privadas aumentaban el magnetismo que ejercía sobre los demás. La tensión entre admiración y escándalo se convertía en un arma silenciosa. Nadie podía ignorar la combinación de poder y audacia que Enrique desplegaba, incluso sin mostrar nada explícitamente. De este modo, el rey construía un imperio de influencia que trascendía la política y la guerra. Un reino de percepción, misterio y fascinación, donde sus secretos privados sobre vestimenta y maquillaje se transformaban en una forma de poder sutil y provocador, capaz de dominar tanto a aliados como a detractores, sin necesidad de confrontación directa. A medida que avanzaban los años de su reinado, Enrique III se volvió cada vez más consciente de la distancia que lo separaba de la corte y de sus contemporáneos. Sus excentricidades, admiradas por algunos y criticadas por otros, se convirtieron en un elemento constante de rumores y suspicacias. El rey, sin embargo, nunca abandonó sus rituales privados. Los vestidos, el maquillaje y la delicadeza en sus gestos seguían siendo su refugio, un espacio donde podía ejercer control absoluto y experimentar la libertad que la corona le negaba en público. Los mignons, aunque ya no tan jóvenes, seguían rodeándolo, algunos fascinados por su rigor estético, otros más prudentes ante la mirada crítica de la nobleza y la iglesia. Cada sesión privada frente a los espejos continuaba siendo un acto de dominio y teatralidad. Enrique ajustaba sus corsés, colocaba con precisión cada pliegue de la seda y aplicaba maquillaje con una exactitud que mezclaba arte y provocación. El morbo de estas escenas residía en la tensión. Un rey poderoso, capaz de decidir sobre guerras y políticas, que en la intimidad se transformaba en una figura que desafiaba todas las normas de género y expectativas sociales. Los rumores, como siempre, viajaban más rápido que los hechos. Se contaban historias exageradas sobre su comportamiento,
y aunque muchos criticaban su vida privada, nadie podía cuestionar su autoridad militar y política. Enrique utilizaba esta dualidad a su favor. Sabía que el misterio generaba respeto y temor, y que su poder residía tanto en lo visible como en lo oculto. Majestad, incluso ahora, sigue siendo imposible no admirarlo, murmuraba un cortesano mientras observaba al rey ajustar un vestido bordado en la penumbra de sus aposentos. Enrique no contestaba, consciente de que cada gesto suyo se convertía en un mensaje silencioso de autoridad y desafío. Su audacia, incluso en lo más íntimo, consolidaba su reputación de monarca excepcionalmente distinto, impredecible y al mismo tiempo temido. La soledad se hacía sentir más que nunca. A pesar de los miñones y de la corte, pocos podían compartir realmente su mundo. Sus vestidos, sus joyas y su maquillaje no eran simples caprichos, sino rituales que le permitían conservar su identidad y un espacio de control absoluto sobre sí mismo. En el reflejo de los espejos, Enrique se veía a sí mismo como un hombre de poder, de belleza y de secreto. Un rey que había construido su reino no solo con leyes y ejércitos, sino con audacia, provocación y misterio. En sus últimos años, este equilibrio entre poder, excentricidad y soledad marcó profundamente su legado. Enrique III sería recordado no solo por su reinado turbulento y las guerras de religión que enfrentó, sino también por la singularidad de su personalidad, sus gustos excepcionales y la manera en que transformó la intimidad y el arte del vestir en una forma de poder silenciosa y magnética. Los últimos días de Enrique III se acercaban con la misma intensidad con la que había vivido cada ritual privado. La corte estaba marcada por tensiones políticas y religiosas, mientras el rey, siempre consciente de su imagen, seguía dedicando horas a sus preparativos y a sus secretos. Sus vestidos, corsés y joyas continuaban siendo su refugio, un espacio donde podía mantener control absoluto y conservar un sentido de identidad y poder que el mundo exterior a veces parecía amenazar. Enrique fue asesinado en 1589, un acto que marcó el final de su reinado turbulento y de la dinastía de los Valois. Pero incluso en su muerte, su personalidad singular y sus excentricidades continuaron resonando en la historia. Los cronistas de la época recordaron sus rituales, sus sesiones frente a los espejos y su obsesión por la perfección estética. Algunos lo mencionaban con admiración, otros con escándalo, pero todos reconocían la fuerza de un hombre que transformaba lo prohibido en un acto de poder. El morbo de su vida, desde la perspectiva histórica, residía en la tensión entre la autoridad absoluta y la delicadeza íntima. Un rey que podía decidir sobre vidas y ejércitos, y al mismo tiempo permitirse la coquetería, el maquillaje y los vestidos, desafiando normas de género y expectativas sociales. Su legado no era solo político, sino también cultural. Enrique III demostró que la imagen, el ritual y la audacia podían ser armas tan poderosas como la espada y la diplomacia. En la memoria de Francia, su figura quedó multiplicada, como en los espejos que tanto amaba. Era un reflejo de contraste, el poder y la fragilidad, lo público y lo privado, lo masculino y lo femenino coexistiendo en un solo hombre. Sus gustos excéntricos y su habilidad para desafiar las normas sociales se convirtieron en una marca indeleble que despertaba fascinación siglos después, mostrando que la historia de un rey puede ser tanto política como profundamente humana, sensual y provocadora. Así, Enrique III cerró su vida como la había vivido, entre la majestuosidad de la realeza, el misterio de sus secretos y la audacia de sus excentricidades. Su reflejo final no era solo el de un monarca caído, sino el de un hombre que transformó la intimidad en un acto de poder, dejando una impronta única que la historia jamás olvidaría.